no te inquietes. Algo del cielo está a punto de serte revelado y no es casual que estés aquí ahora. Aunque creas que fue un simple clic o una coincidencia, no lo fue. Hay una guía invisible que te trajo hasta este instante, porque el cielo conoce la carga que llevas y las preguntas que guardas. ¿Has pensado más de una vez, ¿por qué me pasa esto? ¿Cuándo va a cambiar todo? ¿Cuál es el sentido de lo que estoy viviendo? Y aunque nadie lo note, por dentro te has sentido cansado, confundido, como si tu alma gritara por dirección, por luz, por una respuesta que no sea humana sino divina. Hoy ese silencio se comienza a quebrar. Hoy Dios toca la parte de ti que estaba dormida, esa zona del alma que ya no esperaba nada. Lo que confundías con abandono nunca fue abandono, era preparación. Lo que pensaste que era caos, en realidad era el terreno donde Dios estaba levantando algo mayor. Antes de que Dios revele, primero sacude, primero vacía, primero incomoda. Estás en el momento exacto donde la revelación comienza. Y cuando Dios revela, nada vuelve a ser igual. Hay temporadas en las que la vida se siente como una pared contra la que chocas una y otra vez. Haces lo correcto, oras, intentas mantener la calma, confías como puedes. Y aún así no pasa nada. Esas puertas que creías listas para abrirse permanecen cerradas. Personas que amabas se desvanecen de tu vida. Planes que parecían seguros se desmoronan entre tus manos sin explicación. Y en ese silencio, la pregunta aparece sin permiso. ¿Será que Dios se fue? ¿Será que ya no escucha? Pero el cielo no trabaja como nosotros imaginamos. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Cuando Él calla, no deja de actuar. Simplemente actúa en un plano que tú aún no puedes ver. Muchas veces lo que sientes como abandono es en realidad una protección que no entendías todavía. Esa demora que tanto dolió no fue desinterés, fue cuidado. Dios no llega tarde. Llega cuando la obra interior ya está lista para sostener lo que pediste. La Escritura enseña que el Señor no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Si ahora hay confusión, no viene del cielo. Viene del choque entre lo que quieres entender ya y lo que Dios está construyendo todavía. Hay cosas que Dios no te explica primero, porque si las explicara antes de tiempo, no servirían al propósito. Muchos procesos solo pueden comprenderse desde el final, no desde el medio. Mientras tú dudabas, Dios estaba hilando propósito en lo invisible. Mientras llorabas a escondidas, Él numeraba tus lágrimas. Mientras decías, no puedo más, Él te estaba fortaleciendo sin que lo notaras. El proceso no te estaba rompiendo, te estaba moldeando. El horno no estaba destruyéndote, estaba refinando lo que no podías cargar contigo hacia la próxima temporada. Hay un principio espiritual que tu alma conoce aunque tu mente no lo entienda. Antes de la revelación viene el silencio. Antes del fruto viene la raíz. Antes de la llegada viene el desierto. Incluso Jesús, antes de resucitar, atravesó la noche más oscura. Y ese silencio en la cruz no fue abandono, fue parte del plan. Lo que parece un final desde los ojos humanos, muchas veces es solo un capítulo desde la perspectiva de Dios. Cuando no ves nada moverse afuera, es porque algo profundo está sucediendo adentro. Dios primero alinea el corazón, después abre los caminos. Primero te prepara, después te entrega. Si Él te diera la respuesta antes de formarte para sostenerla, esa misma bendición te colapsaría. Por eso a veces Dios retrasa lo que pediste, no para negarlo, sino para que no lo pierdas una vez que lo recibas. La Biblia afirma que Dios peleará por ti. Éxodo 14:14. Eso significa que hay batallas que no ves, soluciones que se están moviendo aunque no las percibas. Cuando parece que nada cambia, es porque lo que está cambiando es invisible por ahora. Dios no construye desde lo superficial, construye desde lo profundo. Por eso la espera nunca es tiempo muerto. Es tiempo de diseño. Mientras tú luchas por entender, Dios está fortaleciendo columnas internas, carácter, discernimiento,
paciencia, obediencia, sensibilidad espiritual. Esa es la parte que nadie ve, pero es la parte que sostiene todo lo visible después. La construcción de Dios siempre empieza desde lo oculto y llega a un punto, siempre llega, en el que lo que fue silencio empieza a tomar forma. Lo que antes dolía empieza a tener nombre. Lo que parecía caos revela que era estructura. Como dice Romanos 8:28, todo coopera para bien para los que aman a Dios. No dice algunas cosas, sino todas. Incluso lo que te rompió, incluso lo que no entendiste, incluso lo que suplicaste que no pasara. En las manos de Dios nada es desperdicio. El silencio que hoy te desconcierta será la respuesta que mañana contarás como testimonio. La herida que hoy arde será la autoridad desde la cual un día levantarás a otros. Y el proceso que ahora te pesa será la evidencia de que Dios siempre estuvo. Aun cuando no lo sentías, cuando Dios interviene, el corazón se acomoda, las piezas se ordenan y lo que antes no tenía sentido empieza a hablar. Nada de lo que viviste quedó sin propósito. Nada se perdió. Nada escapó del control del cielo. Estás más lejos del abandono de lo que tu mente te hizo creer y mucho más cerca de la revelación de lo que tu miedo te permite reconocer. Y llegará el día, porque siempre llega, en que mirarás hacia atrás y entenderás por qué tuvo que ser así, por qué no fue antes. ¿Por qué dolió? ¿Por qué cayó? ¿Por qué esperaste? Ese día dirás sin esfuerzo, ahora veo, ahora entiendo. Nada fue en vano. Y cuando llegue ese día, entenderás que el silencio de Dios no fue un castigo. Fue la evidencia de que Él estaba construyendo algo demasiado sagrado como para revelarlo antes de tiempo. Esta palabra no cayó en oídos ajenos. Llegó exactamente al borde donde muchos estaban. No fue un discurso motivacional ni un texto decorativo. Fue una irrupción del cielo en medio de una mente cansada de pensar. Cuando Dios interviene en un proceso, no viene a tranquilizar solamente, viene a reorientar. No viene a dar teoría, viene a dar luz. Y la luz de Dios no dialoga con el entendimiento humano primero. Penetra el espíritu y desde allí ordena todo lo demás. Jeremías 33:3 afirma que al clamor le sigue revelación. Eso significa que el cielo no se limita a responder preguntas. Expone lo que estaba oculto. El porqué del dolor, el hasta cuándo del desierto y el para qué del quebranto no son respondidos con explicaciones intelectuales, sino con revelación. La revelación no es información, es comprensión que transforma sin necesidad de explicación lógica. Cuando Dios revela, el alma ve lo que la razón nunca habría deducido. Hay dolores que no se resuelven pensando más, sino rindiendo. Hay temporadas que no se entienden leyendo, sino soltando. Hay puertas que no se abren empujando con argumentos, sino doblando rodillas en rendición. La mente exige razones. El espíritu recibe dirección. Y cuando la dirección del cielo entra, la ansiedad pierde poder, porque la ansiedad nace del vacío de sentido, no de la circunstancia en sí. En el reino de Dios no se entiende primero para confiar después. En el reino se confía primero, y después el entendimiento llega como consecuencia. La mente quiere tomar el control antes de avanzar. La fe avanza antes de ver la explicación. Por eso tantos procesos parecen incoherentes hasta que la revelación llega, porque la revelación no ordena los hechos, ordena la percepción. Romanos 8:28 declara que todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios. Eso incluye las lágrimas escondidas, los retrasos que frustran, las traiciones que cortaron, el cansancio silencioso, el estancamiento aparente. Nada queda fuera del alcance del propósito cuando está en manos del cielo. El bien del que habla la Escritura no es bienestar emocional inmediato, sino bien eterno. Formación, reposicionamiento, corrección, preparación, alistamiento. Cuando Dios revela, el alma ya no pelea contra lo vivido. Empieza a haber sentido en lo que antes parecía inútil.
Lo que un día fue un ¿por qué? Se convierte en un ahora entiendo. Lo que fue llaga se convierte en autoridad espiritual. Lo que fue vergüenza se convierte en testimonio. Lo que un día pesaba se convierte en plataforma. Esa es la dinámica del cielo. Nada se desperdicia, todo se transforma. Hay momentos en que la revelación no llega como una frase, sino como un cambio interior. De repente el miedo ya no manda. De repente el dolor deja de determinar. De repente el espíritu se ensancha, aunque nada externo haya cambiado. Eso es revelación. No informa. Reposiciona el alma frente a la misma realidad. La vida sigue igual afuera, pero nada sigue igual adentro. El cielo no revela para satisfacer curiosidad, sino para realinear destino. Dios no muestra para aliviar la mente, sino para asegurar el camino. Por eso la revelación llega al espíritu primero, porque es el espíritu el que gobierna cuando está vivo. Cuando el espíritu entiende, el corazón descansa. Cuando el corazón descansa, la mente se silencia. Cuando la mente se silencia, la paz ocupa su lugar. Muchos llegaron a este punto pensando que necesitaban respuestas, cuando en realidad necesitaban alineación. Lo que se buscaba era sentido intelectual. Lo que el cielo entrega es dirección espiritual. Una persona con dirección puede caminar aún sin entenderlo todo. Una persona sin dirección no avanza ni aún sabiendo todas las teorías. No es falta de datos lo que paraliza, es falta de revelación. Por eso, antes de mostrar el final, Dios revela el propósito. Antes de explicar, revela el para qué. Antes de aclarar, revela el destino. Porque entender el propósito sostiene más que entender los detalles. Quien conoce el para qué puede soportar el cómo. Quien conoce el destino puede soportar el proceso. Quien sabe que el cielo no perdió el control, no se rinde, aunque todavía no vea la salida. Cuando la revelación llega, la historia interior cambia. La sensación de abandono cede frente a la certeza de diseño. El desorden emocional cede frente a la convicción de que hubo una mano guiando aún en silencio. La herida deja de ser condena y se convierte en preparación. Y ese momento, ese punto exacto, marca un antes y un después. No porque la vida externa cambió, sino porque el espíritu despertó. En el momento en que el cielo decide revelar, nada vuelve a ocupar el lugar que ocupaba antes. El alma que vio no puede desver. El espíritu que oyó no puede desoír. La fe que se encendió no puede volver a ser ceniza. La luz que entró no puede volver a ser oscuridad. Cuando Dios revela, la historia entera se reescribe desde dentro hacia afuera. Y esa revelación no fue enviada al viento, fue liberada con propósito y llegó al lugar exacto donde debía aterrizar. Porque cuando el cielo revela, el proceso deja de ser tormenta sin sentido y pasa a ser evidencia de que Dios siempre estuvo construyendo algo eterno debajo de todo lo que parecía confuso. Cuando Dios revela, lo que fue peso se convierte en propósito. Y no hay revelación que llegue en vano. Si esta palabra encendió algo, aunque haya sido solo una chispa diminuta en un rincón del alma, gracias por permanecer hasta el final. No fue tiempo perdido, no fue un video más. Esto no fue un ruido digital, fue una cita del cielo en medio de tu rutina, en medio de tu cansancio, en medio de tu búsqueda silenciosa. No estás escuchando casualmente, estás participando de un momento espiritual que fue preparado antes de que tú supieras que llegarías aquí. Gracias por escuchar, no con la cabeza, sino con el corazón. Gracias por dejar que la palabra entrara sin defenderte de ella. Porque solo quien sigue escuchando hasta el final es alguien que no apagó completamente su esperanza. Alguien que, aunque herido, todavía tiene luz viva en alguna parte interna. A esos corazones, aunque temblando, Dios siempre los honra. Ahora viene la parte que no depende del narrador, ni del canal, ni del ambiente externo. Viene la parte donde esta palabra deja de ser solo oída y pasa a ser sellada. El cielo siempre deja una puerta para el acto de fe,
y ese sello exterioriza lo que tu espíritu ya reconoció por dentro. Por eso, antes de irte, deja escrito algo. No se trata de la belleza de la frase, ni de la cantidad de palabras, ni del idioma usado. Se trata del acto mismo. A veces, una sola palabra cargada de fe tiene más peso espiritual que 100 párrafos elaborados. Una sola línea puede servir como memorial, como declaración y como testigo. Un simple confío, recibo, aquí estoy, propósito, no retrocedo, o cualquier palabra que represente lo que se movió dentro de ti, ya es una marca espiritual. Cuando alguien escribe después de haber recibido, no escribe para el algoritmo, escribe para el cielo, escribe para sí mismo, escribe para romper la inercia mental y expresar lo que el espíritu ya entendió. Ese acto público tiene valor porque es una manera de ponerse de acuerdo con lo que Dios habló. Como dice la Escritura, lo que se confiesa se establece. La fe no solo se siente, se declara. Gracias también por ser parte de una comunidad que no observa desde afuera, sino que camina desde adentro. Aquí no llegan curiosos, aquí llegan procesados. Llegan heridos que no se rindieron. Llegan creyentes que, aún sin entender, siguen con el corazón abierto. Llegan personas que quizá nadie ve llorar, pero el cielo sí. Y cuando corazones como esos se encuentran en un mismo espacio, aunque sea digital, el cielo actúa. Porque cuando los que creen se unen, aunque sea silenciosamente, algo del mundo invisible se mueve a su favor. Este no es el final, es apenas el umbral. Lo que escuchaste hasta aquí no fue para cerrar un tema, fue para inaugurar un nuevo nivel de entendimiento. El propósito no se completa al escuchar, se completa al caminar desde lo escuchado. Lo que hoy se abrió en tu espíritu no se apagará si sigues alimentándolo. Y lo que Dios comenzó a revelar, Él mismo lo continuará en su tiempo. Tal vez esta palabra no resolvió cada pregunta, pero sí hizo algo más profundo. Reposicionó tu alma frente a ellas. Porque cuando el ángulo cambia, la vida entera se interpreta distinto. A veces el milagro no es que la circunstancia cambie, sino que la perspectiva sea restaurada. Y desde esa restauración interior, lo demás inevitablemente empieza a alinearse con el tiempo. Por permanecer hasta aquí, gracias. No frente a mí, sino frente al cielo. Gracias por no apagar la voz cuando el alma ya estaba al borde. Gracias por no cortar este mensaje a la mitad. Gracias por honrar lo que recibiste quedándote. Ese hecho simple dice más del estado de tu fe que cualquier discurso. Y ahora, antes de salir, deja un rastro. Escribe algo en los comentarios como acto profético. Una sola palabra de fe levanta columnas invisibles. No lo escribas para impresionar, escríbelo para sellar. Escríbelo para decirle al cielo, yo no dejo caer esto al suelo. Escríbelo como quien pone una piedra de memoria después de cruzar un río. Gracias por formar parte de una casa espiritual donde se ora, se camina y se espera juntos. Gracias por aportar a una atmósfera donde otros también van a ser alcanzados. Porque cada vez que un corazón responde, otro corazón ve que no está solo, y eso ya es ministerio. Que el Dios que vio tu camino hasta aquí te siga guiando en los próximos pasos. Que su paz acompañe lo que aún no entiendes. Que su mano sostenga lo que todavía duele. Que su tiempo llegue cuando tu espíritu esté listo. Y que esta palabra no muera, sino que siga trabajando por dentro hasta producir entendimiento, dirección y paz. Dios bendiga tu proceso, tu mente, tu alma y tu caminar. Lo que comenzó hoy no termina con este punto. Esto apenas comienza.